India Orissa, Chola y Pandaya, 850-1350. A lo largo de los siglos IX, X, XI y XII, mientras en Europa se desarrollaban el arte prerrománico y el románico, tuvo lugar en la India la gran floración arquitectónica del estilo Orissa. Esta arquitectura, localizada en la zona nororiental del país, toma como punto de partida para la tipología de sus templos los carros procesionales, de los cuales, en ocasiones, conservó incluso las ruedas traducidas en piedra. En general, estos edificios constan de un vestíbulo bajo que precede a la torre vertical, o sikara, macizo de piedra en cuyo interior se abre el angosto santuario. La arquitectura del sur, llamada dravídica o chola, se distingue por sus templos dotados de una sala hipóstila o mandapa que se levanta junto a torres piramidales de planta rectangular, escalonadas y formadas por centenares de pequeños edículos. De estas torres, unas llamadas pancharans o gopuras cubren las puertas y otras denominadas vimanas los santuarios. En la ornamentación, la arquitectura nórdica aparece dominada por un puro geometrismo que determina una ingeniosa variedad de soluciones plásticas, caracterizadas por la abundancia de molduras horizontales. En el sur, por el contrario, las formas, mucho más monótonas, están dominadas por las verticales de los pequeños edículos, con una gran profusión de figuras esculpidas, como puede verse en las importantes vimanas de Tanjore. La escultura india del siglo X se inicia con la rigidez de la diosa de los 12 brazos de Udgiri en las apsaras y en los amores celestes de la portada de Khajuraho. El sintetismo se reviste de una grácil ternura que llega al academicismo en el Siva Birdiyavarmin en Tanjore. En el siglo XI se tiende a la articulación de unidades formales aisladas, como puede verse en nuevas apsaras esculpidas en Khajuraho, rollizas y sensuales, o en un famoso Siva danzando en bronce procedente del sur. A principios del siglo XII, la escultura parece dominada por una complicación abarrocada y teatral, visible en la Chamunda, diosa del mal de ojo, o en la serpiente Naga, ambas en Kishkin, y en las parejas divinas practicando el coito de Radharani, o del templo de Puri, en Orissa. Estas esculturas ilustran una época en que la religiosidad se había tornado más humanizada e intimista, hecha de devoción y piedad, de amor y de confianza hacia unos dioses próximos como Krishna y Siva. Tras el estilo chola de Tanjore, la arquitectura meridional apenas evolucionó. Las obras del estilo Pandya, erigidas durante los siglos XII y XIII y principios del XIV, únicamente se distinguen de las del siglo XI por algunos pormenores. En las más arcaicas, el santuario, dada su mayor importancia religiosa, se levanta más alto que los gopuras, mientras que, posteriormente, una tendencia al esteticismo dará mayor preponderancia a los gopuras. Birmania, 1057-1569. La conquista del país de Pegu por el rey birmano Anuda 1057 significó la adopción del budismo, religión de los conquistados por parte de los antiguos montañeses birmanos. En el mismo siglo XI se construyó en la capital Pagan el máximo monumento de la arquitectura birmana, el santuario búdico de Ananda. Se trata de una maciza estupa pétrea de planta cuadrada con estatuas de Buda en nichos abiertos en los 4 lados y provista de 4 alas y unos corredores anulares abovedados. El templo de Nampaya 1057, con su vestíbulo y sikara en forma de piña, muestra una clara influencia del estilo de Orissa. Posteriormente, la primitiva complicación de esta forma se fue perfeccionando y sintetizando hasta dar paso al tipo de las estupas lisas y torneadas, a modo de campanas, con un agudo ti en su cúspide, tal como se apuntaba ya en Shwe-Du 1017, o en edificios de estructura escalonada, por ejemplo el gigantesco Tabanu 1100, coronado también por una estupa. Los ejemplos más perfectos y monumentales de este nuevo tipo de construcción nos la ofrecen las estupas de Rangoon, como la denominada Shwe Dagon, enteramente recubierta de oro. Khmer, 1002-1200.
En el reino Khmer, surgido en el siglo VI en el territorio del actual Camboya, una larga colonización cultural india divulgó el brahmanismo y el budismo. Los reyes adoptaron el brahmanismo, en especial la religión de Siva, y el sánscrito fue la lengua sagrada del país, cuya capitalidad desde los alrededores del año 900 se había establecido en Chakandrapura, la actual Angkor. A finales del siglo XI se levantó en esta ciudad el templo de Phum, y poco después, entre 1112 y 1152, Suryavarman II, el conquistador de Champa, Vietnam del Sur, mandó construir al sur de la capital el gigantesco templo-palacio de Angkor Wat, dedicado a Vishnu. Los abundantísimos relieves que lo adornan, alusivos a expediciones guerreras, a la vida de la corte y a los textos épicos indios, el Ramayana y el Mahabharata, hacen pensar que dicho edificio, más que un templo, fue esencialmente un palacio. El templo de Baofeng fue, con sus 3 recintos rectangulares concéntricos, constituyó el prototipo que seguirá el arquitecto Divakara en Angkor Wat, conjunto compuesto por 4 recintos rectangulares concéntricos, formando terrazas ordenadas por los ejes en cruz de unas avenidas que parten del centro de la construcción y que en su tiempo avanzaban varios kilómetros a través del bosque. El rectángulo en el que se asientan los edificios mide casi 400 metros de largo por casi 300 de ancho, y el ritmo de elevación de las terrazas se acelera hacia el centro. Los recintos son cada vez más próximos y elevados. La escultura de Angkor Wat es abundantísima, desde las estatuas de reyes y las serpientes de 7 cabezas erguidas que forman el barandal de los puentes hasta los relieves de los inmensos frisos en que se representan luchas entre Pandavas y Kauravas, con intervención de la caballería y los elefantes, así como a Rama cazando o luchando contra los monos y los monstruos para rescatar a Sita, la leyenda de Kama, los placeres del cielo, los tormentos del infierno, etc. Todo ello esculpido en un relieve muy bajo, con un horror vacui detallista, en el que los ornamentos preciosos y la complicada vegetación contrastan con el suave y simple modelado de los cuerpos humanos. El templo de Bayón, mandado a edificar por el rey Vijayabhadra VII entre 1181 y 1218, posee una estructura semejante al de Angkor Wat. Sus 40 torres, la gran piña central y las 8 que la rodean llevan esculpidos en sus muros enormes rostros dirigidos hacia los 4 puntos cardinales que representan al Avalokitesvara, es decir, la manifestación de la dulce clemencia de Buda. Estos rostros corresponden a un momento escultórico denominado por la emotividad, caracterizada por la beatífica sonrisa que expresa el nirvana. Champa, 600-1300. En el actual Vietnam del Sur vivían los Champas, pueblo marinero de raza malayo-polinésica que, lo mismo que Khmer, había aceptado la cultura y las religiones de la India. Monumentos importantes de los Champas aparecen ya en el siglo VII en los santuarios dedicados a Siva en My-Son y en Tra Kieu. Desde el siglo IX se construyeron monasterios budistas como los de Dong Du y Nha Trang, y todavía en el siglo XIII se levantaba el de Phat En la escultura Champa se percibe un influjo chino que se superpone a la influencia india, especialmente visible en las estatuas de los de Pala o demonios guardianes. China Song, 960-1271. Durante la época Song, nombre de la dinastía que sucedió a los Tang en el gobierno de China, los artes tradicionales como el jade y el bronce se limitaron a imitar los bellos modelos anteriores. La escultura, la pintura y la porcelana, por el contrario, se enriquecieron con las más refinadas experiencias, de modo que durante los siglos XI y XII China fue el país con una tecnología plástica más perfecta y con una expresión más libre y humanizada. El tema fundamental de la escultura en este periodo fue la representación de la vieja idea del Avalokitesvara, la piedad de Buda. Hasta entonces dicha concepción se plasmaba a través de efigies del maestro, generalmente enhiestas, pero en la época Song, la necesidad de objetivizar los conceptos abstractos transformó esta idea en un personaje femenino, Kuan Yin, que ocupó en la piedad budista un lugar sentimental análogo al de la Virgen en la cristiana. En la pintura de la época Song conoció un gran florecimiento. Hasta el siglo XII pintores como Fan Quan
desarrollaron las ideas paisajísticas del período anterior y con su estilo caligráfico aplicado a visiones grandiosas de rocas y cascadas emergiendo de vaporosas calimas, crearon una tipología llamada a subsistir hasta el siglo XIX. Su base ideológica consistía en creer que el poder supremo crea la naturaleza como un equilibrio entre fuerzas buenas y malas que desarrollan una lucha análoga a la que se produce en el corazón del hombre. Por ello representan paisajes para aludir a lo más profundamente humano. Los emperadores representaron un importante papel en la promoción de cierto tipo de pintura refinada que se basaba en la exaltación sistemática de lo más sofisticado, difícil, raro, frágil, efímero y delicado. La grandeza personal que el emperador cultivaba se cifraba en la capacidad para captar y expresar el universo entero, comprendido en lo más pequeño, en una flor o en un pájaro. Este arte, que en cierto modo constituía un mecanismo de distanciación clasista de los poderosos, como suelen ser todas las artes refinadas, tuvo su principal mecenas en el emperador Huizong, el último de los Song del Norte, entre 1082 y 1135. Aficionado al coleccionismo, estableció en su corte una especie de academia para dar relieve a los grandes artistas y promover a los jóvenes. Él mismo proponía ideas a sus artistas y firmaba con su sello una pintura cuando le gustaba. Por su influencia se desarrolló la temática de las flores y de los pájaros, destinada a perpetuarse en el arte chino y japonés e influir después en Europa, llegando a dominar el gusto decorativo mundial 700 años después, en el siglo XVIII. Los ataques de los pueblos del norte derrumbaron el poder de Huizong, quien murió en cautividad. Más tarde, la corte de los Song del sur favoreció el florecimiento de notables artistas, como Ma Yuan, cuya obra data de los alrededores del año 1200, llamado Ma de la esquina, por su concepción de concentrar todo el interés de la pintura en un ángulo del paisaje, con el fin de provocar un especial dinamismo emotivo. Las ramas del sauce llorón, las lejanías, las cimas rodeadas de niebla, los lagos en calma y las rústicas construcciones sirvieron a su intención sentimental, básicamente romántica. Su gloria es compartida por Xia Kuei, el gran especialista de la pintura monócroma en tinta china. Sus trazos quebrados, sus fregados, sus manchas constituyen una técnica expresionista de gran eficacia. El éxito de la doctrina Chan repercutió en gran manera en la concepción del arte, sobre la base del taoísmo chino, contrario a la lógica individualista y quietista. La predicación del misionero indio Bodhidharma en el siglo VI introdujo un cuerpo en el pensamiento religioso nuevo, sin teología, ni imágenes ni leyes, capaz de buscar toda la sabiduría del universo en un grano de arena, tras atravesar las fronteras de lo absurdo. Esta doctrina, que en el Japón se llamará Zen, tuvo su expresión artística en la máxima economía de medios, en la pintura de pocas tintas y pocos trazos, pero capaces de aprisionar mucha realidad, como el simple bodegón de 6 kakis, ciruelas, de Muji. En contraste con los académicos, los pintores Han gozaron de una gran libertad para expresar de un modo directo y personal su amor a la naturaleza. La porcelana respondió perfectamente a las delicadas exigencias de la sensibilidad de la China Song. Los hallazgos de la época Tang se perfeccionaron con barnices más variados y delicados sobre pastas finas y transparentes, a veces incisas o grabadas, desde los blancos cremosos hasta el gris pardo. En el tipo llamado Quan, los artistas de la época Song crearon el arte del barniz quebrado o craquelé, y el tipo Hu llegaron a una gran elegancia de perfiles. El Japón Fujiwara y Kamakura, 897-1392. En la época Fujiwara, 897-1185, se asentó en el Japón budista el interés por el influjo de refinamiento. Se ha dicho que ninguna corte del mundo se ha preocupado tanto por el arte, la belleza, el amor y la intriga como la de los Fujiwara. El tema dominante en el arte de este periodo fue la visión de Amida, el Buda del paraíso occidental, sentado en el loto y rodeado de las llamas del sol poniente. Edificios como el pabellón del Fénix y el templo de Bidyong 1052 en Uji reflejan, al igual que las estatuas y las pinturas, la melancolía de estas evocaciones, refinadas, graciosas y elegantes, de la felicidad del ocaso. Su romanticismo se revela incluso en la misma planta que evoca la silueta del ave inmortal que le sirve de nombre.
A los pilares y vigas se añade aquí el uso de los voladizos y la cubierta japonesa de rastrojo se sustituye por la de tejas, dos elementos de origen chino. Representante del nuevo romanticismo fue el escultor Hojo, autor de Amida de Ido-in, suave, humanizado, de calado nimbo, que inauguró la técnica refinada del encolado de fragmentos, en vez del viejo sistema de tallas sobre un solo bloque de madera. El éxito de las sectas budistas esotéricas favoreció la pintura de mandalas o cosmologías y de visiones de los reyes iluminados, los Myo-o, convertidos en terribles demonios. Por otra parte, muchos pintores quisieron imitar a los grandes paisajistas chinos y crearon el estilo Kara-e. Otros, por el contrario, a partir de la más coloreada pintura Tang, crearon el género narrativo sobre temas nacionales japoneses que constituyó el estilo llamado Yamato-e. En él se realizaron los makimonos o largos rollos con historias y leyendas narradas a través de imágenes sucesivas. A mediados del siglo XII, el poder de los Fujiwara se disolvió en manos de una nube de señores feudales, más o menos independientes, hasta que se estableció el dictatorial dominio de los Kamakura, 1185-1392. Tras las destrucciones del período revolucionario, la reedificación del templo de Nara dio ocasión para el desarrollo de una escultura más realista, más puramente física, sin las idealizaciones de la época anterior. Máximo representante de este arte plácido y naturalista fue el tallista de esculturas policromadas, excelente retratista, Unkei, que trabajó alrededor del año 1200. En pintura, la pérdida de espiritualidad favoreció también el retratismo. Los retratos como el del guerrero Shigemori sobre seda, pintado por Takanobu, se desarrollaron con una simplicidad de formas influida por la doctrina Zen, adoptada sobre todo por los círculos más cultivados. Por otra parte, el sentimentalismo popular favorecía las visiones poéticas de Amida, el Buda del ocaso, con su halo malva, tras las colinas verdes y pardas por donde flotan las almas vaporosas que van a reunirse con él. La pintura Yamato-e, iniciada bajo los Fujiwara, se aplicó en paisajes y escenas de costumbres, pero su gran desarrollo se produjo en los monogatari, o novelas ilustradas, que con el tiempo prescindieron del texto y se convirtieron en puras visiones cinéticas. Innovación japonesa nunca intentada por los chinos fue la introducción de los temas humanos en sus aspectos más variados, dramáticos o cómicos, incluso caricaturescos, entre los que no faltan las escenas burlescas protagonizadas por animales que realizan actos humanos, precedente lejano de Walt Disney. La cerámica imitó la de los Song, pero en sus formas más rudas. La laca se empleó no solo para recubrir superficies como una pintura, sino también para moldear figuras humanas o de animales. A menudo se aplicó con decorado de temas florales a la arquitectura. Corea Koryo, 918-1392. La época Koryo representó para Corea la creación de un estado budista bien organizado y centralizado, a la manera china. Con capital en Kaesong, existe poca pintura budista coreana de esta época, pero, en cambio, se conservan muchos ejemplares de sus excelentes cerámicas y porcelanas, con ornamentos incisos y decorado de barnices con temas florales. En el siglo XII los alfareros coreanos inventaron una técnica basada en combinar arcillas distintas para obtener dibujos de policromía natural, únicos en el mundo. Por otra parte, China no nos ha dejado ningún trabajo de orfebrería que pueda compararse con las piezas de oro y de plata coreanas del siglo XII, de formas gallonadas, florales y animales de extraordinaria perfección.